Presenta WowMX.tv. Hola, ¿cómo están? Soy Marco Fabricio Ramírez y estás otra vez en Nuestra Herencia por WOW TV. Hoy tenemos un programa dedicado pues a una de las manifestaciones culturales más hermosas. Vamos a hablar de música, específicamente de música en el siglo XIX, y nos acompaña mi amiga, compañera, colega y presidenta ahora actualmente de la Asociación de Historiadores Palabra de Clio, la doctora Aurea Maya. Ella estudió Historia del Arte y es musicóloga. Ha trabajado toda su vida en música y pues la verdad es un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias, Aurea, bienvenida a Nuestra Herencia. No, al contrario, Marco, muchas gracias por la invitación y hola a todos. Sí, les decía que vamos a hablar de música. A veces como que no pensamos la trascendencia y la importancia que tuvo la música, sobre todo en un siglo tan convulso como el XIX. Digamos, para la cronología histórica, pues el 19 en México empieza en 1821. Más o menos, ¿cuál era el estado? ¿Qué se oía? Recordemos que todas estas cosas que conocemos, ahora que es muy fácil oír música, antes era un problema, ¿no? Había que invertir, había que enseñar, había que poner músicos. Era todo un evento escuchar música. Más o menos, ¿cómo empieza este convulso siglo XIX? Pues fíjate que nosotros siempre me gusta decir que vamos con el cambio. Llega la independencia y en Europa, que va a ser ahora sí que nuestro espejo, ¿qué es lo que vamos a tener? En Europa va a irrumpir, por decirlo de alguna manera, lo que llamamos hoy ópera italiana, porque recordemos que Italia pues era una serie de reinos, se unifican hasta mediados del 19, y la ópera, esta manifestación artística que es, pues narra una historia cantada con instrumentos musicales y con escenificación como una gran obra de teatro, pero cantada, lo que hoy llamaríamos la comedia musical, digamos, el equivalente del siglo XIX, pues vienen las nuevas formas allá. Entonces, cuando somos independientes, se plantea, es muy interesante, nuestro gobierno mexicano, sí, ¿qué hacer con el teatro que existía en la Ciudad de México en ese momento? Que era el Teatro del Coliseo Nuevo, nuevo porque el viejo se había quemado, ¿no? Sí, sí, cierto. Y lo que va a suceder es que se va a cambiar el nombre del teatro, punto número 1. Y le vamos a llamar Teatro Principal. ¿Y ahora con qué lo llenamos? Sí, ese es un problema porque incluso pues las comunicaciones con Europa no eran las mismas y ahí por otro lado venían unas nuevas, ¿no? Pues fíjate que vinieron en la década de 1824, de 1820 y alrededor de 24-25, son las dos primeras compañías de ópera que llegan a nuestro país con cantantes extranjeros. Debemos decir que aquí había una gran tradición, pues en las iglesias, había coros. El coro se podía jalar de la catedral, de la parroquia, hacia el teatro, se les pagaba muy poco. O sea, pero sí hacían eso, o sea, de repente los que cantaban en una iglesia, como una cosa alterna, se iban al teatro. Pues eso fue el cambio en el siglo XIX. Ahí, y la orquesta que también actuaba, bueno, que también participaba en los servicios religiosos de las comunidades, pues sobre todo la catedral, sobre todo la catedral de las iglesias, de los templos importantes. Pues también fueron contratados en el teatro. Entonces, ¿qué es lo único que hace falta? Pues cantantes, grandes cantantes para la época, ¿no? Y materiales musicales, por supuesto. Y fíjate que en esta época llega Manuel García, un personaje sumamente importante, no solamente en Europa, sino también en Nueva York y en nuestro país. Ah, caray. ¿Él era español? Él era español. Él era español. Y va a trabajar un tiempo en Inglaterra, en la corte,
cantando, Ajá. pero le van a decir que América, pues hay mucho dinero. Ah, claro, ¿no? sí, porque O sea, eso te iba a comentar, o sea, había mucha plata en México, ¿no? Y la gente con ganas de divertirse después de una guerra larguísima. Exacto. Entonces, él llega aquí a México. Llega y empieza, bueno, llega a Nueva York. A Nueva York primero. A él se le debe la introducción de la ópera en Nueva York, pero no tiene mucho éxito económico. Y le cuentan que en México, nuevo país, hay mucha riqueza económica. E imaginemos cómo llegan, se transforman en diligencia, llega en barco vía Veracruz. Sí, que era ¿no? una O sea, odisea. Pero a mí lo que me encantó es eso de que un español es el que introduce la ópera en Nueva York. Es un dato fabuloso. Fíjate, sí, ahí están unos libros de Radomski, que nos narra precisamente todo esto. Llega Manuel García, viene con sus hijas, que una va a ser María Malibran, una de las grandes sopranos europeas, y la otra, Pauline Viardot. No son García, pero, Sí, pero como se sí son casaban, nombres se casaban, adoptaban el apellido del hombre, del esposo. Y bueno, Pauline Viardot hizo una gran labor de difusión de la ópera en Europa, desde París. Ella viene cuando es muy niña aquí. Y Manuel García, ¿qué se acostumbraba aquí en México en el teatro principal? Cantar las óperas en español. Es algo que no imaginamos. No. Verdaderamente. No, y bueno, estoy pensando, y el traductor, ¿no? ¿Quién se encargaría de traducirlas? ¡Qué maravilla! ¿No? En lugar de oíme, ay de mí. Ay de mí, sí. Sería algo así, ¿no? Y Manuel García se niega. Dice, de ninguna manera voy a cantar en español. Si quieren que cante en español, puedo componer una ópera, ¿no? O tengo algunas en español y la canto en mi pero y coincide con la época de las leyes antihispanas. Ok, sí, la expulsión y todo La expulsión de los españoles, y claro que está en la lista de los expulsados, pues no se dejaba, pues. Pero sucede un fenómeno interesante, porque Manuel García lo que hace es irse a los salones de las casas del siglo XIX a cantar en italiano, ¿no? Con un piano, con un arpa, y eso en las élites, como ahora se les llama, ¿no? Los grupos privilegiados, pues se empieza a adoptar un gusto por la ópera en el idioma original. Ah, qué bueno. O sea, ahí empieza esto. Ahí empieza todo esto. Eso es 1828, cuando lo expulsan, ¿no? Después va a venir un personaje muy interesante en el gobierno, Lucas Alamán. Don Lucas Alamán, sí, cómo no. Creador de instituciones, cuestionado por ser conservador, pero una persona de una cultura universal, de ver a México inserto en el mundo. Así es, y Lucas Alamán, fíjate, no sabemos todavía cómo es que surge en él esa idea de que el gobierno mexicano contrate una compañía de ópera. Bueno, forme una compañía de ópera con una orquesta, pagadas por el gobierno mexicano, los coros, y traer un grupo de cantantes para traer lo último de las óperas. Es una compañía nacional de ópera a principios del 19. Exactamente. Wow. Y eso es muy caro hasta la fecha. Claro, no. Pues bueno, claro, hubo una partida del gobierno, del presupuesto, de 20,000 pesos. Era el triple lo que costaba eso. ¿Y sabes de dónde lo pagan? No. De las partidas de gastos secretos del gobierno. Bueno, sí, es que yo prefiero que los gastos secretos se vayan a una compañía de ópera y no a propiedades. Claro. Qué bien, qué dato tan increíble. Y esto era para meter a México en el concierto de las naciones, porque había, aparte de la cuestión musical, debe de haber algunos otros cosas secundarias, ¿no?, que se están persiguiendo. Sí, fíjate que Francisco Javier Cavallari, que fue un italiano que vino a mediados del siglo XIX como director de arquitectura de la Academia, decía, el arte es el termómetro de la civilización de los pueblos. Pues
ese termómetro lo tenía muy claro Lucas Alamán, Okay. y para él era fundamental demostrar que nuestra nación, ¿no?, era civilizada. Okay. Pensemos hoy cómo nosotros podemos, bueno, hoy se dice, pues, ay, qué educado es Marco, ¿no? Qué educado es fulano de tal. Pero en ese tiempo, como nación, ¿cómo te refieres? Claro. Y entonces Lucas Alamán lo que hace es, si tenemos ópera, somos civilizados. Sí, es meternos en las naciones civilizadas del mundo, digamos. Y teníamos ópera. Hubo, fíjate, Entonces sí prosperó esta idea. Claro, o sea, la primera temporada es en 1832 y traen de la mano a un barítono, Filippo Galli, que sí, es como, fíjate, es como el equivalente hoy diríamos a Javier Camarena, uno de los Ramón Vargas, uno de los mexicanos. La historia de la música nos decía que ya era un Filippo Galli que llegaba acabado, un poco como Manuel García, ¿no? Sin embargo, ahora que ya hemos investigado más en Galli y qué fue todo este entramado, porque la temporada duró 8 años, 8 temporadas. 8 temporadas. Anuales, imagínate, ¿no? Todo lo que escucharon todo Rossini, luego en una segunda etapa Bellini, Donizetti, y óperas que hoy son muy poco escuchadas, ¿no? Sí, que también cómo llenas 8 años de música. De música. La temporada, fíjate, duraba de el domingo de Resurrección, ahí empezaba, hasta el miércoles de ceniza. Okay. Era entre el miércoles de ceniza y el domingo de Resurrección, no podía haber festividades por cuestiones de religiosas. Solo se me permitían los bailes de máscaras, que hoy los asociamos a los carnavales, sí, claro, ¿no? De alguna manera. Y Filippo Galli, cuando regresa a Europa, lo contrata a la Scala de Milán. Dime tú si venía en decadencia. No creo. No, yo tampoco. No creo. Pero había esa idea. Claro, que hoy ya la historia de la música mexicana se ha dedicado a, pues, aclarar y todo eso. Y hemos podido recoger narraciones de, por ejemplo, Manuel Paino. Manuel Paino cuenta que allá en la juventud, 17, 18 años, comienza a trabajar y su sueldo le permitía ir al teatro a escuchar la ópera, ¿no? Y él dice, el Condestable de Chester era la ópera favorita del público mexicano. Yo digo, bueno, yo creo que era la de él, porque no. escucharon una variedad realmente impresionante. Ahí se forma un gusto del público mexicano que va a durar hasta la Revolución Mexicana. Sí. Hasta la Revolución Mexicana. Y pues bueno, este teatro principal, que era en donde lo teníamos, era un teatro muy sencillo en el exterior realmente, y era en forma de herradura, ¿no? Como los teatros de esa época. Sí. Tenía palcos, tenía su palco presidencial. Me imagino que la capacidad no era muy grande. No era grande, era alrededor de 800 espectadores. Bellas Artes caben 1,200 y tanto, ¿no? Bueno, tampoco no estaba tan mal, ¿no? No estaba no era tan pequeño, pero sí no era. Sí, o sea, digamos, era difícil. Si uno tenía el interés y el dinero, no se quedaba sin ir a la ópera. Exacto. Bueno, eso también es todo un tema, a ver, Marco, sí, porque resulta que para entrar a la ópera había que pagar el boleto con moneda de plata. Había 2 tipos de circulante, las monedas de plata y moneda de cobre. La moneda de cobre empezó a ser falsificada y generalmente se les pagaba a los obreros, los campesinos, a los que tenían un oficio, en moneda de cobre. Okay. Y en la taquilla del teatro solo se aceptaba moneda de plata. Entonces, realmente, ¿quién iba a la ópera? Pues un sector pequeño de la sociedad en ese momento. No, y si de ya por sí estaba segmentado ese sector por una serie de circunstancias, pues el uso de la manera de pago,
pues lo segmentaba más, ¿no? Exacto. Esto va a cambiar un poco cuando llega Altamirano hacia la República Restaurada, porque destinan también de parte del presupuesto, parte de un boletaje precisamente para O sea, aquí no hubo divisiones políticas en cuanto a financiar la ópera. O sea, qué curioso. Fíjate que no. Es que este afán civilizatorio fue muy importante. Yo recuerdo mucho que el doctor Eduardo Báez, que acaba de fallecer el año pasado, especialista en la Academia de San Carlos, decía, cuando leyó mi trabajo, ¿por qué no le dieron ese dinero a la Academia? Y eso me lo cuestionaba, ¿no? Y yo decía, bueno, doctor, Sí, bueno, yo no sé. le digo, voy a aventurar porque no tengo claro, ningún documento que lo diga. Pero era más fácil traer cantantes, porque digamos, teníamos el teatro, teníamos el coro, teníamos la orquesta, ¿no? Y el público. Y teníamos el público. Que formara un pintor en 2 años, 3, para demostrar el avance civilizatorio, ¿no? Vamos a un corte, nos quedamos con eso, regresamos. Claro. Estás en Nuestra Herencia por WOW TV, regresamos en un momento. WowMX.tv. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas Y de el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica. Es una polémica. No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos. Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón, que... Porque de verdad vuelven a poner en el ritmo de siempre a la 4T, la realidad siempre los alcanza. Y para eso vamos a darle... Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa, que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, sabes que te quiero muchísimo. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche. Entonces, es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. WowMX.tv. Ya estamos de regreso en Nuestra Herencia por WOW TV. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Ya sabes, nos puedes ver en nuestras redes sociales, en nuestra página, y tiempo después nos vas a poder ver en YouTube. Nos quedamos en una plática muy interesante. Estamos hablando de música mexicana en el siglo XIX. Y quería preguntarte, ¿a veces escoger cierta obra o no cierta obra podía tener alguna finalidad política?
Fíjate que sí, pero como siempre sucede en estos casos, allá veladamente, ¿no? Entonces, realmente, bueno, eso es interesante. Durante toda la época de 1830, pues tenemos numerosas presidencias, vicepresidencias. En el caso de Lucas Alamán fue bajo la vicepresidencia de Anastasio Bustamante, que va a caer y que el siguiente presidente que llega, bueno, es una década donde Antonio López de Santana tiene pues un papel importante, ¿no? Una convulsionada, pero una presencia ahí constante. Exacto. De él, ¿no? Entonces van, vienes, Gómez Farías, también ahí está, Gómez Pedraza, siempre sostuvieron la ópera, siempre. Independientemente de... ¿Cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, cuando estaba en el poder Santana, le gustaba ir a la ópera. A todos les gustaba ir a la ópera, eso también es muy importante. Y era una manera hasta de placearse, de que te vieran, del aplauso, los vítores en ese momento. Sí, ¿no? Era, claro. Y la sociedad era ver y ser vista. Claro, ir como a los toros en los 20 o ahorita la Fórmula 1, ¿no? Por decir. Exactamente. Igual esa era la idea de... La idea de la ópera y el teatro, ¿no? Dentro del teatro. Pues entonces, ¿qué es lo que a Santana le gustaba? Que montaran óperas, pues de héroes. ¿No? Y entonces en este caso siempre se le va a asociar a Belisario, que esta ópera que precisamente es un héroe que llega y vence Sí, y quería de alguna manera comunicar ese personaje con él, ¿no? Que también es algo muy usado por todos los políticos. Exacto. Y llegaba él de gala. Imaginemos los trajes de los retratos que hay de las pinturas, ¿no? De Santana, y que todo su gabinete asistía, llega el presidente, hay una fanfarria, se acomoda y solamente ahí empieza la ópera. No importa que llegara tarde, hasta que llegaba empezaba. O sea, eso, ¿no? De la puntualidad tampoco aplicaba, la puntualidad nunca ha aplicado en México. Entonces, eso tampoco. Ahí no, hasta que llegaba empezaba. Hasta que llegaba el presidente, ¿no? Y cuenta Fanny Calderón de la Barca, ¿no? Cuenta en esta serie de cartas que escribió con motivo de su estancia entre 40 y 42, cuenta que asistió a una ópera y lo tacha, lo califica, dice, de personaje que se ha vuelto un dictador en 42, un poco antes de salir, ¿no? O sea, una declaración muy fuerte. Pero claro, Fanny pensaba en sus hermanas que estaban leyendo su carta y que luego lo hizo libro, ¿no? Sí, que es un libro muy recomendable para todas las personas que quieran saber algo del siglo XIX. Es el libro de Fanny Calderón de la Barca. Bueno, todos los aspectos culturales, gastronómicos, económicos. Es una delicia. Qué bueno que lo mencionas ahora. Pero sí, ella no pensaba que iba a salir, pero su idea era su idea y ahí estaba. Era como premonitoria hasta cierto punto. Y ella dice, había ópera y había que ir, ¿no? Entonces ella nos cuenta varias funciones a las que asistió. Bueno, y también está el diario de su esposo, de Ángel Calderón, que también fue publicado por Miguel Soto, y que también dice, fuimos a la ópera. No, Ángel Calderón no profundiza, no se expande, le falta esa sustancia. Que tenía Fanny, ¿no? Y dice, fuimos a ver Belisario. ¿Y cuál héroe? Lo que pusieron en el escenario, imaginemos todos en el escenario, Belisario en un caballo saliendo a escena. Yo nada más hoy quiero pensar y digo, dice, justo cuando está en su área, el caballo relincha, ¿no? Y el tenor se bajó como pudo, terminó de cantar, jalaron el caballo, dice, pero Santana se notó muy complacido. Pues claro, qué barbaridad. La mejor propaganda que podían hacer. Claro. Y en contraste, otros presidentes más sobrios, pues iban no vestidos de gala, en sobrios trajes, indicaban que la función tenía que empezar, por ejemplo, puntual, que no lo esperaran, ¿no? Y había como mucha sobriedad, digamos. Pero todos seguían financiando desde gastos secretos, ¿no? Es lo interesante de toda la década de 1830
30. En este caso de Fanny no he podido encontrar documentación, pero seguía la ópera. Bueno, déjame, aprovecho para mencionarles que tú has trabajado, cuando ella dice encontrar documentación, es realmente que la está buscando. Has trabajado en archivos de todos los centros importantes sobre música en este país, entonces pues es una labor que no es buscarla en internet, sino es buscarla en archivos, entonces pues eso enriquece mucho tu plática. ¿Qué pasó? Perdón que me adelante un poquito. ¿Qué pasó durante la guerra estadounidense? Eso también es sumamente interesante. A veces pensamos que llega la guerra, la invasión, que realmente aquí estuvo pues asentado el ejército yanqui, como le llamaban en ese tiempo, y pudiéramos pensar que el teatro cerró sus puertas. No. Siguió el teatro, sin embargo, ahora ¿quiénes fueron? Fue ese el cambio principal, ¿no? Las élites, muchas se fueron a sus casas de campo, ¿no? Era más seguro vivir en la hacienda que en la ciudad, que había pues bombazos, literal. Sí. Y los que pudieron salieron del país. Y cuentan algunas narraciones que era peligroso caminar en las calles de la ciudad. Sí, fueron durante la invasión. Sí, sobre todo los primeros días fueron muy cruentos, ¿no? ¿Qué hacen los empresarios del teatro? Ya se había inaugurado el Teatro Nacional en 42, ¿no? Ya se había construido, por Lorenzo de la Hidalga lo hace, había construido un gran teatro para que estuviéramos ahora sí. Sí, pues era una ciudad que tuviera así un teatro que la ciudad se merecía. Sí, financiado por Santana. Y cuando ponen la primera piedra, ponen una medallita que dice, con mano protectora de la civilización. ¿De quién era la mano? Claro, es dato muy importante mencionar. Y pues bueno, se hace un teatro que ya no existe. Desafortunadamente estaba en 5 de mayo y pues es demolido para luego Porfirio Díaz dijo, pues vamos a construir un nuevo Teatro Nacional, que es hoy el Palacio de Bellas Artes. Pues bueno, ¿qué sucede en ese Teatro Nacional? Pues sigue habiendo empresarios, siguen montando obras de teatro, óperas, y adivina quiénes van. Pues me imagino que los generales estadounidenses, todos los personas de mayor jerarquía. Y los soldados, porque ya estaban aburridos de estar ahí. Ay, los soldados también. O sea, no solamente, digamos, la parte digamos, los mandos del ejército, sino también los soldados. Y los soldados van con mujeres mexicanas, ¿no? Y pues yo creo que conocían y que trataban y de alguna manera. Y alguna de ellas a lo mejor no estaban acostumbradas a ir al teatro. No. En esta época se ve el ayuntamiento, fíjate, la ópera dependía sí del gobierno federal, pero el gobierno del ayuntamiento siempre tenía que otorgar los permisos, autorizar las obras. O sea, siempre fue una pugna entre ambos. Los dos órdenes de gobierno, siempre, digamos, la ciudad y la cuestión federal. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Emite un nuevo reglamento para el teatro, sobre todo cuestiones de comportamiento. Entonces dice uno de sus artículos, los hombres no deberán sobresalir de sus botas del palco del teatro. Porque claro, pensemos, tenían tierra, se asoma eso y te llueve, pues... Claro, es que y en el mejor de los casos tierra, ¿no? Porque recordemos que no había coches, había caballos. Exacto, en el mejor de los casos. Y las mujeres deben vestir recatadamente y usar rebozo. ¿Qué usaban las élites? Sombrero. Sí. ¿No? Y ahí era que el sombrero no ocupe tal espacio porque no nos permite ver la escena. Que ahí hay todo un debate en torno a ¿veían realmente la ópera o estaban platicando así como tú y yo mientras allá están cantando? Sí, bueno, yo creo que sí. Algunos veían la ópera, pero yo creo que muchos no. Sí. Muchos no. Bueno, a veces como ahora, que siempre hay alguien que voltea y dice, shh, ¿no? Sí. Pero
Desde mi punto de vista, este nuevo público que se forja con la invasión estadounidense, sobre todo en estas mujeres, que no es la élite, sino que ahora sí es otro ámbito de la sociedad, pues la ópera va a arraigar, digamos. Claro, se hace más popular, sí, permea todo esto, ¿no? Claro. Y entonces sale de, digamos, su público de confort. Y esto es muy bueno a la larga para que pues el espectáculo siga creciendo, ¿no? Porque entonces es más o menos en esa época que empezamos a escuchar en las plazas, en las alamedas, pues la banda del pueblo, la banda de la zona, tocando arreglos de arias de ópera. Que todavía pasa, afortunadamente, ¿verdad? De repente uno está y dice, ¡ay, qué maravilla! Dices, ay, eso me suena conocido, Sí, ¿no? sí, claro. Y eso se va a combinar, Fanny lo dice muy bien. Dice, íbamos a las haciendas y ahí la servidumbre, como parte de su atención al patrón, al dueño, nos deleitaba, algo así, utiliza un verbo así, con jarabes y sonecitos. Y no se veía mal que convivieran. Al contrario, era parte de divertir a la familia. Dice, a la par que siempre las hijas o la señora Larí, la señora Cosío tocaran el piano, cantaban o tocaban el arpa. El arpa también fue un instrumento importante. Sí, bastante popular, ¿verdad? Y entonces esta música, digamos, popular, también convivía junto con la música clásica, las óperas. Que ahorita ya estoy pensando, o me estoy imaginando que ahí viene la semilla o el germen del mariachi, ¿no? Finalmente. O sea, estas combinaciones, gente que sabe leer el arpa, el violín y todo se junta con los jarabes y demás, pues bueno, acaban siendo algo maravilloso. Conjuntos instrumentales que sí, va de un lado a otro. Tenemos el caso de José Antonio Gómez, un compositor de la época que intenta fundar un conservatorio, porque no había escuelas. El Conservatorio de Música, el antecedente de hoy nuestro Conservatorio Nacional, es de 1867. O sea, muy tarde. Muy tarde. Sí. Hubo intentos antes, pero también yo pienso, digo, ¿cómo invertir a una escuela si tardaba mucho tiempo en producir compositores? Claro. Sobre todo compositores. Y sobre todo que, bueno, los derechos no era algo que se respetara mucho, entonces pues a lo mejor podía tomar las producciones que venían de Europa o de algún otro lado. Y José Antonio Gómez, ¿qué hace? Tiene varias obras, se han conservado de él manuscritos, y tiene una obra para piano muy particular que incluye sonecitos de la época en piano, con un virtuosismo. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Ah, qué bueno, ya está disponible. ¿Cuál es su nombre? José Antonio Gómez y Holguín. Ok, para buscarlo. Vamos a otro corte. Continuamos platicando, ahorita a ver si entramos en lo que es el Segundo Imperio, porque también va a estar muy interesante. Estás en Nuestra Herencia por WOW TV. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Regresamos en un ratito. WowMX.tv. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas de el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica? Es una polémica. No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos. Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón, que... Porque de verdad vuelven a poner en el ritmo de siempre a la 4T, la realidad siempre los alcanza. Y para eso vamos a darle... Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales.
Son Sí. unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, sabes que te quiero muchísimo. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche. Entonces, es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. wowmx.tv. Estamos de regreso en nuestra herencia. Tenemos un tema fabuloso, historia de la música mexicana en el siglo XIX. Y bueno, nos quedamos en algo bien interesante, pero quisiera que pasáramos a lo que pasó en el Segundo Imperio. ¿Qué pasó con Maximiliano y Carlota? Porque a partir de eso muchas cosas en la cultura cambian en México. Entonces, ¿qué sucede con la música en ese entonces? Pues en realidad da una continuidad a toda esta primera mitad del 19. O sea, siguió habiendo ópera, se reunían en las casas de las familias distinguidas, como se les decía en ese momento, pero sin duda para la corte, las artes, como bien decía Cavallari, el termómetro de la civilización, pues bueno, hubo un apoyo impresionante realmente en todas las artes. Para la ópera ya había un compositor mexicano que había estrenado en plena Guerra de Reforma una ópera, ¿no?, de su autoría, y luego vinieron varios compositores, Melesio Morales, bueno, el primero fue Zenobio Paniagua, Melesio Morales, Octaviano Valle. Platícanos un poquito de Zenobio Paniagua, que también fue algo que tú investigaste. Zenobio va a componer la primera ópera mexicana que logra estrenarse en el teatro. Ya dos compositores antes tuvieron pero no lograron llevarla al teatro. Bueno, Zenobio lo hace y con motivo del cumpleaños de Miramón, que era presidente. ¿No? En ese momento. Sí, siempre había una relación política con... Sí, te quería interrumpir ahí porque tú hiciste esa investigación que también por ahí está y también en YouTube la podemos ver, ¿verdad? Después. Hay partes de importantísimo conocer la música que se hacía. Sí, entonces apoyan mucho todo lo que son las artes. Sí, cuando llegan Maximiliano y Carlota, pues bueno, nombran artistas del imperio. O sea, Ángela Peralta acaba de regresar de Europa, de cantar en La Scala. Ahí hay todo un debate si realmente lo hizo bien o lo hizo mal. Bueno, pero cantó. O sea... El que cantó en La Scala nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Y la nombran cantarina del imperio. ¿Y qué hacen Maximiliano y Carlota? Introducen los conciertos en el Palacio Imperial, ¿no? Porque el concierto, bueno, la función era en el teatro. En el teatro. ¿No? Entonces, conciertos en lo que ahora es Palacio Nacional. En lo que ahora es Palacio Nacional. Y García Cubas, Antonio García Cubas, hace en su libro del Libro de los Recuerdos, hace una descripción de cómo tuvieron que adaptar el espacio del palacio, ¿no? Tuvieron que tirar unas paredes para ampliar y que pues pudiera entrar la mayor cantidad de gente, ¿no? Que, por cierto, al respecto había toda una organización para que se llevaban como listas de los invitados. Si tú eras invitado al primer concierto, ya sabías que no te iban a invitar hasta que se completara
el grupo de, pues, la élite en ese momento. Muy élite, pero hasta eso democráticos dentro de élite. Entonces Digamos. se alternaban para que todo el mundo asistiera a las... Y que no hubiera ahí, no me invitaron, ¿no? Claro, sí. Porque no cabían todos. No era como el teatro en el que sí podían. Y el teatro al que más le gustaba era Maximiliano. Está la correspondencia entre Maximiliano y Carlota y ella dice, pedí una dispensa para no ir a la función. Y en cambio Maximiliano no se lo perdía. Decía, rompí el protocolo y le aplaudí a nuestra Angelita. Así, Angelita. Sí. Qué maravilla. Claro, porque acuérdense que no podía, por ejemplo, nadie podía aplaudir hasta que el emperador comenzaba a aplaudir. O sea, muchas cuestiones, incluso hubo un protocolo que se imprimió para que la gente lo tuviera presente, ¿no? Saber qué hacer, cómo comportarse, que sí, también, pues eran cambios de todas las cosas. Sí. Claro, un poco lo vimos ahora con los funerales de la reina Isabel II, claro. ¿No? Hay toda una cuestión alrededor de lo que se debe hacer y no se debe de hacer, ¿no? Exacto. Incluyendo, también aquí. Sí, incluyendo fotos, ¿no? Imaginemos eso. Sí, claro, ¿no? Sí, si hubiera sido una... ¿Qué cosas? ¿Y qué se cantaba en estos conciertos de palacio? ¿No? Pues arias de ópera, ¿no? Lo que tú escuchabas en el teatro, ¿no? Claro, se llamaba un conjunto más pequeño, había un piano, una orquesta pequeña, ¿no? Un arpa tal vez. Hay pocas narraciones porque, pues digamos así como Fanny fue la que se amplió en todo esto, Carlota no. Y no es lo mismo siempre la visión... pues más descriptiva que tenemos las mujeres, creo yo, ¿no? Sí. El hombre siempre es una visión política, ¿no? Estaba esto, aunque sí decía, rompí el protocolo, pero no creí que fuera grave. Y un detalle muy bonito de estos conciertos en Palacio es que había un intermedio en el que los emperadores se paseaban e iban saludando a todos. Y ofrecían postres, bebidas y dentro de los postres helados. Todavía hay una costumbre en Europa, en los intermedios de las casas de ópera, puedes comer helado. De ahí venía. Ahí venía. Y recordemos que en ese entonces, pues, ofrecer helado era todo un problema, porque había que traer el hielo desde el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, ¿no? Exactamente, no había refrigerador. Sí. ¿No? Wow. Y sí, lo traían en envases con sal. Sí, paja y en burros o en mulas, sí, era todo un problema logístico increíble. Y todo un lujo. Sí, y un lujo, claro. Entonces, imagínense, allí fui a ver y tuve aquí cerca de mí a Ángela Peralta, ¿no? Comí helado y vi a los emperadores. Exacto. Es algo que, de alguna manera, cuando se rompe la corte, se pierde. Sí, hay cambios, ¿verdad? O sea, digamos, ya la República restaurada, ¿qué pasa con la música? Bueno, con el regreso de Juárez hay, pues, lo que hoy llamamos la austeridad republicana, ¿no? Realmente lo que va a hacer es restringir mucho el apoyo a las artes. No las va a cerrar, por ejemplo, la academia ya no se va a llamar Academia de San Carlos, sino Escuela Nacional de Bellas Artes. Va a continuar con el apoyo al conservatorio, es más, les da el edificio de lo que era la universidad, ¿no? Que hoy ya ese edificio no existe más. Fue demolido para dar paso a la nueva universidad, la del siglo XX, la UNAM que conocemos, ¿no? Y lo demolieron por todas las connotaciones que tenía, pues, en la época novohispana, sin duda, ¿no? Sí. Y va a continuar este influjo, digamos, de vamos a seguir teniendo ópera en el teatro, también obras de teatro, dramáticas también.
zarzuelas, las zarzuelas La se van a zarzuela, la verdad, se introducir, empieza a poner de moda. Y además hay unas adaptaciones fabulosas porque es la misma zarzuela y se cambian los nombres de las ciudades y cosas así, ¿no? En las letras se mexicanizan o se tropicalizan un poquito, que es fabuloso. Sí. Y por ahí todavía encuentra uno, ¿verdad? Los papeles y eso. Sí, eso es ya hasta mediados de siglo. Hasta mediados de siglo. Porque todavía la idea de lo español, aunque estaba, se trata de... Pesaba, todavía sí. pesaba la independencia. Sí. Sí, la primera zarzuela que he podido localizar, 1852. Ah, caray. O sea, muy tarde. Sí. Claro, llegó e irrumpió, ¿no? Hasta alrededor de... Pues bueno, recordemos a la mamá de Plácido Domingo, Pepita Envil, ¿no? Todavía yo cuando tenía 15, 18 años... estaba en la compañía de Cristina Ortega, ¿no? Íbamos, ¿no? A las funciones de... No, y finalmente, pues bueno, acabamos siendo primos, ¿no? Todo lo que los gustos se siguen compartiendo independientemente de las cuestiones políticas o económicas o todo eso, ¿no? Sí, y digamos que en las casas también hay casas que incluso tenían su sala de música. Okay. Entonces lo podemos ver, yo siempre digo, la parte antigua del Museo Amparo en Puebla tiene una sala de música en donde hasta el plafón tiene instrumentos musicales, ¿no? Casa Lam también. Casa Lam, ¿verdad? También tiene ahí en la yesería, ¿no? De cuántas casas se habrán pues perdido estos detalles de la arquitectura. Sí, que es una desgracia, ¿no? Lo que ahorita que hablabas de muchos edificios novohispanos, bueno. A muchos que adoramos esta ciudad todavía nos duele. Tenemos poquito tiempo, todavía tenemos, pero aprovechando, yo me imagino que en el Porfiriato también pasaron cosas muy interesantes, haber otra estructura, algunas anécdotas que nos puedas contar. Lo que va a ser la segunda mitad del siglo XIX continúa la misma dinámica, ¿no? Sí hay intenciones mucho más sociedades literarias, Marco, en donde sí se habla de literatura, se lee poesía, pero también está la música presente, ¿no? Y el teatro va a continuar, va a haber muchos más teatros, ¿no? Está el Teatro Iturbide, el Teatro Provisional, porque era en lo que se completaba y ya se quedó así el nombre, ¿no? También llamado de los Gallos. Sí. Y realmente la continuidad va a ser mucha. Un detalle del Porfiriato, por ejemplo, con las fiestas del centenario en 1910, Porfirio va a organizar una serie de eventos en torno a esta celebración, ¿no? El monumento a la independencia, lo que conocemos como el Ángel. Ah, ¿no? Sí, que hubo música. Y le encargan a Julián Carrillo, que es uno de los compositores jóvenes que están en la palestra, digamos, en ese momento, le encargan una ópera para que se toque en el teatro que se va a inaugurar y que se queda suspendido, ¿no? Matilde, que también por ahí está el disco compacto de Matilde, y tiene en partecitas Matilde referencias al himno nacional y a la marsellesa. Lo escuchamos ahí. Fusión, lo voy a oír, no lo conozco, la verdad, debo decirte, pero lo voy a buscar para oírlo. Ya casi nos vamos. ¿Querías algún comentario, alguna anécdota, alguna reflexión final que nos dejes? Pues realmente agradecerte mucho la invitación. Es para mí un placer siempre hablar sobre... Esta es tu casa y ojalá sea la primera de muchas veces. Gracias a ti, Aurea. No, gracias, y ojalá escuchemos ópera y ópera mexicana. Sí, ¿verdad? Sí, hay que ir una vez en la ópera, una vez en la vida a la ópera por lo menos, y la verdad es que no es el costo, es el precio. El precio es bastante bueno, considerando todo lo que toma montar una ópera, y pues sí, visitemos, vayamos a la ópera, y bueno, ahora es muy fácil, y busquemos en YouTube toda esta historia musical mexicana, que es tan rica como nuestra historia gastronómica, arquitectónica, cultural. Ahí está la música. Aurea, muchísimas gracias. No, al contrario, Marco, un placer. Nos vemos la próxima semana. Estás en Nuestra Herencia. Gracias por todo. Wow. MX.tv presentó
¡Wow! Wow. MX.tv